Y pongan atención, por favor, a lo que vamos a explicar aquí en la pantalla, sí, en el pizarrón, perdón. Entonces, les decía, si esta información que tengo aquí, yo la convierto en una curva granulométrica, donde tengo acá el tamaño de la malla en escala logarítmica, y tengo aquí el porcentaje que pasa en la escala aritmética, del 0 al 100%, y por este lado tengo el tamaño más pequeño de malla, desde 0.01 hasta 75 milímetros. Entonces, cuando yo tengo la curva, vamos a pensar que obtengo esta curva de curva granulométrica, cuando yo tengo un reflejo de un valor menor del 10%, o sea, tengo menos del 10% pasando por la malla 200, aquí está mi malla número 200, ¿sí? Por ahí, entonces, estoy obligado a calcular el de 10, ¿sí? Estoy obligado a calcular el de 30, en el 30%, y el de 60, en el 60%, ¿sí? Y entonces, estos diámetros, pues, se tienen que calcular en base a la información que viene con la granulometría. Entonces, acuérdense, yo tengo los puntos, ya mejor tengo que hacer este ajuste. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? A partir de la información que tenemos acá. Porque, si ustedes recuerdan, tenemos nada más los puntitos que me generan la gráfica, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito es tratar de localizar en dónde se encuentra el D60, el D30 y el D10, para que yo pueda tomar como referencia los puntos donde quedan incluidos y en base a eso hacer una interpolación lineal, ¿sí? Vamos a considerar, por ejemplo, este caso, el de 60. Cuando tengo dos puntitos, los uno con una recta, y entonces por este lado, vamos a ponerlo así, por este lado tengo la representación del 60%, y aquí voy a obtener el de 60. Estos datos yo los conozco, ¿sí? Vamos a pensar que es la combinación para un tamaño de malla, por ejemplo, vamos a pensar número 4, o sea, 4.75 milímetros, y la siguiente de 3/8, que sería la 9.35. Entonces, tengo estos tamaños de malla, lo que me están dando las coordenadas respectivas de lo que pasa. Por ejemplo, vamos a pensar que aquí pasa el 75% y aquí está pasando el 54%. Entonces, estos puntos que están conocidos van a ser encontrados conforme al punto donde se ubican este 60%, ¿sí? O sea, el 60 está ubicado entre 75 y 54. Y eso lo podemos hacer si nosotros tomamos el vector y le decimos que vaya buscando dónde se localiza el 60 con respecto a los números que están generados ya en el vector, ¿sí? Y entonces, a la hora de hacer eso, me va a decir, bueno, ya encontré dónde localizo el 60%, tomo estos datos y hago una interpolación para encontrar el de 60, ¿sí? Y eso es todo lo que yo necesito para que yo pueda hacer ese ajuste. Vamos a verlo, se los voy a compartir aquí, con el programa para ver si comprendemos cómo está establecido ese ajuste. Entonces, voy a abrir el programa, que es el de granulometría que estamos haciendo. Entonces, aquí quiero que revisen la parte donde estamos haciendo esa interpolación, ¿sí? Vean, aquí yo le llamé al procedimiento clasificación. Y fíjense, el procedimiento clasificación necesita dos entradas, el porcentaje que pasa y la malla en milímetros. De aquí voy a sacar la cantidad de gravas, arenas y finos, como ya sabemos que se obtiene. Y luego viene la condición, dice, si el porcentaje de finos es menor o igual al 10%, o sea, 0.10, entonces vamos a encontrar los diámetros efectivos y generamos un vector vacío, DD, que es donde vamos a localizar esos vectores. Y vamos a dar las posiciones del vector. Yo lo necesito evaluar al 60, al 30 y al 10. Por eso le doy estos valores. Y la posición es un vector vacío. Dice, yo voy a hacer un circuito I de 0, 1, 2, que son las tres posiciones del vector POD. Y voy a hacer
un circuito K que va de 0 a la longitud del porcentaje que pasa. Quiere decir que me voy a mover en el vector de porcentaje que pasa, que en este caso va a tener 13 posiciones. Bueno, para saber en qué posición voy a localizarme, voy a comparar el porcentaje que pasa contra el valor de los tres posibles, que son 60, 30 y 10%. Por eso dice así, si el porcentaje que pasa késimo es menor o igual al PO de iésimo, y el iésimo toma los valores 0, 1, 2, es decir, 0.6, 0.3 y 0.1, entonces ahí se añade, en ese momento se añade la posición del vector y se rompe con un break, nosotros rompemos el circuito. ¿Para qué? A mí me interesa nada más decir en qué posición está el 60. Ahorita se los voy a explicar con la corrida del programa. Y entonces, en ese punto donde está la posición, me voy a encargar de hacer la interpolación. Toda la instrucción que dice DI es para hacer el cálculo de la interpolación. Ahorita se los voy a explicar aquí en el pizarrón. Y una vez que yo hago eso, ya tengo entonces el vector DD que está rescatando el cálculo de esas posiciones. Con eso está calculado cuánto vale D60, que es la posición 0 del vector DD, cuánto vale D30 y cuánto vale D10. Y ya teniendo esos tres valores, puedo calcular el CU, coeficiente de uniformidad, y el CC, coeficiente de curvatura, que se usan para la clasificación, tanto de arenas o gravas. Entonces, ya después genero un vector, o más que vector, una variable texto, donde junto todos los elementos que quiero yo botar en mi mensaje box, ¿sí? En mi salida. Por eso es que estoy formando esas instrucciones, así un poquito largas, tanto para calcular el porcentaje como para calcular su salida. Vamos a correr el programa y lo vamos a correr con la información que tenemos aquí en el pizarrón. Entonces, estoy ahí corriendo el programa. Me pide estos datos, empiezo con 0, 3.5, luego me pide 17.8, me pide 44.5, me pide 81.9, me pide 107.5, me pide 133.4 y pasa 515.2. Bueno, ahí tengo ya la parte. Ahora vamos con lo que tengo en los retenidos para la granometría fina. 56.4, 39.2, 27.8, 19.9, 21.5, 14.3 y 37.8. Y listo. Y ahí ya me va a generar la tablita del porcentaje que pasa. Bueno, ¿dónde se va a ubicar el 60%? Según el vector porcentaje que pasa, hago un rastreo y voy viendo dónde se va a ubicar el 60. Si empiezo de abajo, desde la posición 0, ¿sí? Hasta la posición 13, entonces, si empiezo de abajo, voy comparando. 9.93 es mayor o igual a 60, no. 13.69, no. Y así, voy haciendo esto y entonces cuando yo llegue a 71.76, entonces ahí la condición se cumple y entonces está ubicado entre 71.76 y el anterior. Y 57, el 60% está ubicado en estos puntos. Quiere decir que los tamaños de partículas corresponden a 9.5 milímetros y a 4.75. Ahí es donde está el D60. ¿Dónde va a estar el D30? Ah, pues va a estar entre la malla 20 y la malla 10, entre 31.88, perdón, entre 24.57 y 31.88, entre la malla 40 y la malla 20. ¿Dónde va a estar el D10? El D10 va a estar entre la malla 100 y la malla 200. ¿Sí me explico? Entonces, hecho eso, o sea, el vector que está generado es el que me bota la información. Ya con eso, aquí lo puedo ver gráficamente. ¿Dónde está el 60%? Aquí. Entonces está, fíjense cómo está entre este punto y este. Corresponde a la malla número 4 y a la malla 3/8. ¿Dónde está el de 30? Está aquí. Está entre este y este. ¿Y dónde está el de 10? Está entre este y este. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que necesito para generar los diámetros efectivos. Por eso, como salida, me dice el D10, el D30 y el D60 valen estas cantidades porque han sido obtenidas a partir de la interpolación lineal que se hace con estos numeritos. ¿Sí? Entonces les decía, eso es todo el truco
Y ese truco, esa parte, está contemplada en estas estructuras de programación que manejamos aquí. No sé si eso es claro o se requiera una explicación todavía más adicional. O sea, porque esa es la parte donde estamos haciendo la interpolación lineal. ¿Preguntas? Vean la programación. Está nada más referido a esta parte. Dice, si los finos son menores o iguales al 10%, lo que vamos a hacer para calcular D30, D60 y D10 es esto que está aquí. ¿Sí? La instrucción más largota, la DI, es la que calcula la interpolación y está basada en la posición. Por eso es que la posición se calcula en un vector para que de ahí se rescate cuál es ese valor de posición que nos va a servir para calcular la interpolación. Porque se repite en un vector de 3 valores. 0.6, 0.3 y 0.1. No sé si queda entendido este proceso. ¿Sí o no? Eso, repito, ya lo adelantamos porque es necesario. En todo análisis de granulometría es necesario que esto ocurra. ¿Qué pasa, por ejemplo, si corremos el programa y nos da más del 10% pasando por la malla 200? Vamos a pensar que aquí tuviera yo 52.6. Bueno, ahí veo que en la malla 200 tengo 19.57%. Tengo más del 10%. Entonces, ya no se calcula de 10, de 30 y de 60 porque ya no cumple esta condición. Por eso el programa ya no lo vota. ¿Sí? Porque no necesita hacer esos cálculos. Solamente se calcula cuando el diámetro, perdón, cuando el porcentaje que pasa por la malla 200 es igual o menor al 10%. Entonces, ¿queda claro esta parte? Repito, no estoy más que controlando esto aquí. Por eso aquí lo vemos, dice, si phi nos es menor o igual a 0.10, hacemos todo esto. Si no, que es el else, nada más hacemos una cadena vacía, que no tiene nada. ¿Sí? O además aquí le vamos a poner, no se calcula, para que vean la corrida. Entonces, vamos a correr nuevamente. ¿Sí? Y aquí le voy a poner 55.8. Ahí está. Vean, ya tengo 20%. Entonces, termina la gráfica y al final dice, no se calcula. ¿Sí? Nada más es, ¿por qué? Porque no hay necesidad de calcular de 10. No se calculan de 10, de 30 y de 60. ¿Vale? Y entonces eso es lo que me está botando como resultado el haber controlado en la variable texto, CUCC, los valores. Y ya todo lo demás está, pues se está juntando en una variable texto todas las salidas para que esto quede. Bueno, aquí puedo yo hacer todavía un poquito más instrucciones, hacer un redondeo, por ejemplo, para que quede nada más con 4 cifras, porque se está yendo un poquito más. Entonces hacemos un redondeo de D30, por ejemplo, a 4 cifras. Y lo mismo con D10. ¿Qué está pasando en el editor? Se está corriendo la información, ¿sí? Se corre, pero no hay problema. No puedo darle un enter para pasarlo, digamos, a la siguiente línea porque no lo reconoce, el intérprete no lo reconoce la secuencia de la misma instrucción. Por eso lo tengo que dar en un formato largo. Bueno, entonces, fíjense, corremos nuestro programa. Y aquí voy a seguir trabajando con estos. Aquí, vean, aquí tengo 5,67% en la gráfica. Ahí está mi curva granulométrica. Y ven que aquí sí me calculó D60, D30 a 4 cifras decimales. Y solamente me falta calcular CU y CC. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos está arrojando este programa. Bien, no sé si hay alguna pregunta.
Detengo la grabación. Continuar. Voy a correr nuevamente el programa. Aquí está. Y voy a tomar los datos que aparecen aquí, ¿sí? Entonces, me está diciendo, voy a tomar solamente un ejemplo. Perdón, ¿no está mi borrador por ahí? No tengo borrador. Ok. Voy por uno. Aquí soy yo. Okay. Ya, aquí ya tengo. Sí, ahí está, ya, gracias. Bueno, vamos a explicarlo con los números. Entonces, tengo acá los valores, por ejemplo, vamos para el D60. El D60 se ubica entre la malla 9.5 y la malla 475. Entonces, aquí está la malla 9.5 y aquí está la 475. Y los valores que lo están atrapando a esta línea, nada más lo estoy haciendo para este segmento de línea, los valores corresponden a 70.54, no, de 60, ¿verdad? Estoy mal, es 4.75 y 2. Es 2.0 y 4.75. Así. Y los valores corresponden a, en 2, 52.48%, y en el otro, en 4.75, 60.98. ¿Sí? Y el que yo quiero encontrar es el valor para el 60%. Entonces aquí, esto me tiene que botar el correspondiente de 60. Está aquí. Entonces les digo, ya tengo estos valores. Si hacemos esto como semejanza de triángulos, entonces, ¿cuánto vale toda esta altura? Pues vale 60.98 menos 52.48. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta altura? Pues vale 60 menos 52.48. ¿Vale? ¿Cuánto vale toda esta base? De aquí para acá. ¿Cuánto vale? Ah, pues vale 4.75 menos 2. ¿Y cuánto vale este segmento? Entonces, este segmento vale de 60 menos 2. ¿Sí? Entonces, hago una regla de proporción. A ver, ya déjeme quitar tantito esto para que no me estorbe. ¿Sí? Hago una regla de proporción. Entonces, este lado es a este, es decir, 60.98 menos 52.48 es al lado 60 menos 52.48, como esta base, que es 4.75 menos 2, es a esta base, que vale de 60 menos 2. De aquí, el objetivo es de 60. Entonces, si yo hago un despeje, vamos a ver que la ecuación me queda así. Entonces, voy a simplificar. 60.98 menos 52.48 me da 8.5. Entonces, aquí tengo 8.5 es a 60 menos 52.48 a 7.52, como 4.75 menos 2 sería 2.75, es a de 60 menos 2. ¿Sí? Y entonces le decía, despejo de 60, entonces tengo de 60 menos 2, igual a 2.75 por 7.52 sobre 8.5. ¿Sí? Y entonces de 60 vale 2, porque es negativo, más esta operación. Entonces sería 7.52 por 2.75 entre 8.5. Eso me da 2.43 o 2.43.3. Entonces, de 60 vale 4.433 milímetros. ¿Sí? Y ese es el proceso que se repite para de 30 y de 10. Y con eso, pues ya tenemos nosotros el esquema. Cambiemos los números que tengo aquí. Lo cambio a vectores con posición y entonces voy a encontrar la ecuación, que es la que aparece
en nuestro proceso, ¿sí? Y entonces, de esa manera es como hacemos nuestra interpolación lineal. Y estoy trabajando nada más dos elementos, dos segmentos conocidos con los vectores. Entonces, eso es lo que hace nuestro ejercicio. No sé si hay alguna pregunta. Bueno.